Buenas tardes, mi nombre es Jessica Alejandra González. El tema que escogí fue el análisis sistémico y su proyección multidisciplinar. El autor en el texto hace comparación del ser humano y su vida con un puzzle, que es un juego donde se deben encajar fichitas para así encontrarle un sentido lógico. De este proceso hace parte las experiencias vividas en la educación, en la cultura y en lo familiar. La teoría general de sistemas como tal apunta a la integración significativa de todo el conocimiento. Un sistema queda definido como un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y que puede ser así, que puede, que cada elemento como tal puede ser a su vez un sistema menor que puede estar relacionado con más elementos. A esto hace referencia el sistema. Un ejemplo claro de esto que lo da el autor es el motor de un automóvil. Un motor como tal tiene muchos elementos, muchas piezas, pero si se pone encima de una bancada, que puesta encima de una bancada puede hacer girar el volante. Pero ¿qué tal si a este motor se le coloca un chasis y si se le aplica un sistema de tracción en una carrocería? Ya no va a ser un motor como tal, sino que se va a llamar coche. Pero si a este coche además se le agrega una persona que lo maneje o un robot que se encargue de movilizar el coche, ya no se va a llamar coche, ya se va a llamar automóvil. Entonces, este es como un ejemplo de sistemas. Y ese análisis como tal, el ver las cosas de esa manera se llama pensamiento sistémico. ¿Qué es el pensamiento sistémico? Nos facilita como tal el conjunto de las herramientas metodológicas para poder analizar y comprender una realidad, poder darle una contextualización muy clara. Eh, él hace relación, el autor habla sobre, en el texto él relaciona y él habla sobre dos realidades similares. Con este término, él se refiere a dos sistemas, es decir, dos realidades que impresionan de tener cierto parecido y comportamiento. Cuando él habla de la muerte de un familiar y la quiebra de una empresa. Sí, pueda que sean dos situaciones diferentes, pero son similares dentro de su comportamiento. ¿Por qué? Porque hay muerte, hay pérdida. Lo mismo pasa con la epidemia y un rumor. Las dos se riegan, las dos contagian. Y hay personas que no se contagian, pero hay otras que sí. Para una existe una cura inyectable o algo así, mientras que y para la otra solamente la única cura es la educación, el estudio. Entonces por eso es que él dice que de esta manera y explica que de esta forma las disciplinas se relacionan entre sí. Y entonces hace como una explicación sobre eso y dice que afirma que sobre la base del desarrollo, afirma con el isomorfismo, afirma que sobre la base del desarrollo de modelos formales con base en matemáticas, dos sistemas, dos realidades, se comportan soportados por el mismo modelo genérico, es decir, unas mismas variables y una misma relación. Es como sustituirlas, pero se explica lo mismo, trata de explicar lo mismo con dos diferentes situaciones, con dos situaciones diferentes. Él dice que las disciplinas todas se entrelazan entre sí. Entonces habla de la economía, la física y la biología. Son ciencias que se utilizan. Aunque no parezca, seamos conscientes los mismos conceptos sistémicos para estudiar y comprender las realidades ante las que cada una se enfrenta. O sea, él quiere decir que las tres disciplinas se relacionan entre sí, son del mismo, beben de una misma fuente, dice él,
y dice que sostiene la teoría de los sistemas. ¿Qué es la teoría de los sistemas? Es la explicación, o sea, es la unión o el entrelazado de muchos sistemas, de muchos conocimientos, de muchos conceptos en uno solo, o sea, entre ellos mismos. Eh, Dice que ciertamente puede llegar ese pensamiento sistémico, se puede catalogar como una multidisciplina. ¿Por qué? Porque encierra todo, encierra la ciencia, la tecnología, el pensamiento, y esto es lo que desarrolla la teoría general de sistemas y sus aplicaciones como tal. Un modelo sistémico es el conjunto de herramientas de modo formal de tipo gráfico, matemático y de computación que se utilizan en ciencia e ingeniería para el diseño de modelos que son capaces de representar y hacer comprensibles los sistemas reales que la realidad nos ofrece, los seres vivos. Estos son sistemas, seres vivos, sistemas físicos, cuerpos celestes, la economía, bueno, como tal, todas estas cosas, y lo que hace es un modelo sistémico explicar cada uno de ellos. Los principios son los cimientos del modelo sistémico. Un principio como tal eh, eh, habla pues de que todas las variables dentro de un sistema permanecen estabilizadas o con fluctuaciones dentro del margen de seguridad. Es decir, un ejemplo claro es la enfermedad. Si tienes el sistema inmunológico alto, lo que va a hacer es que la enfermedad va a llegar y el sistema inmunológico va a contrarrestar, o sea, va a permitir que haya un equilibrio entre la enfermedad y la salud. No va a dejar que la persona manifieste síntomas. Pero si tiene uno el sistema inmunológico muy bajo, pues obviamente la enfermedad se va a ver y entonces va a haber como un desequilibrio ahí. También se relacionan positivo o negativamente. Positivamente las dos crecen o las dos disminuyen, o simplemente una crece y una disminuye. Y así estas variables están relacionadas y tienen algo que ver, tienen muchísimo que ver, o sea, la explicación más, las variables, la relación entre ellas dan una explicación más global sobre, sobre los sistemas. O sea, el sistema, la relación entre cada sistema da una explicación lógica de cada cosa. Entonces, la sistémica supone una forma de ver el mundo que nos rodea, una forma de abordar los problemas, el análisis y la síntesis, una forma de captar desde lo intuitivo a lo concreto la visión global de la realidad y que le abre las puertas al pensamiento, a la ciencia y a la tecnología, o sea, que permite que todos estos componentes se unan en uno solo. Un ejemplo claro sobre esto es el gerente de un centro sanitario. ¿Qué pasa? Él es médico, pero resulta que él se tiene que relacionar con otros entes, como lo jurídico, los economistas, la administración, los informáticos, los sindicatos, los ingenieros, y con todo eso se tiene que relacionar y tiene que tocar esos temas. Esa es una explicación de un sistema o de un método sistémico que entra a relacionar cada uno de estos y entra a explicar y a entender de una forma lógica cada sistema. Lo mismo sucede con la patología humana o con la medicina. O sea, podemos hablar de especializaciones. Hay un médico especialista en ojos, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Él entra a analizar no solamente una patología ocular, sino que ya se encarga de manejar todo lo que tiene que ver con los ojos, la córnea, el cristalino, el iris, y cada una de estas cositas son especializaciones diferentes, pero entonces el optómetra, el oftalmólogo, entra a estudiar y abordar todas estas cosas. Bueno, espero que haya entendido un poco sobre el tema. Que tengan buena tarde.